¿Qué tal muchachos? Hoy vamos a ver regulación de la respiración. Así como en un partido de fútbol nosotros tenemos un árbitro que mide el tiempo, que no haya insultos, que no haya lesiones, eh, el sistema respiratorio también cuenta con un árbitro, un sistema que permite poner parámetros con la finalidad de que el partido siga jugándose. Bien, al final hay un postes. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver al centro de control, los sensores que vendrían a ser quienes avisan o comunican al centro de control qué está pasando y el mecanismo efector. Bien, tenemos al sistema nervioso central. ¿Sí? Este posee dos compartimentos, ¿sí? Al que llamaremos el bulbo y el puente. ¿Sí? Estos procesan la información, pero para esto necesitan sensores. Acá tenemos un sensor y acá tenemos otro sensor. ¿Sí? Estos van a comunicarse a través de los nervios 9 y 10, ¿sí? Respectivamente, y le van a avisar, mientras que el mecanismo efector vendría a ser este, ¿no? Hacia el músculo. Por ejemplo, en altura, cuando tenemos ausencia de oxígeno, entonces los músculos van a empezar a funcionar más, ¿verdad? Bueno, entonces, teóricamente hablando, tenemos a la protuberancia, el bulbo u otras partes, ¿no? Tenemos a los sensores, que de ahora en adelante los vamos a llamar quimiorreceptores, ¿sí? Y asimismo, y la respuesta final que debemos no olvidar son los efectores. Bien, ahora sí, el centro de control. Acá tenemos lo que es el cerebro, ¿verdad? Y en la porción media vamos a encontrar el tronco del cerebro o del encéfalo, ¿sí? Tenemos dos porciones, tres en realidad, pero hoy nos vamos a fijar en estas dos. En el bulbo, perdón, en el puente de Barolio o protuberancia anular vamos a encontrar estos dos núcleos, ¿sí? Mientras que en el centro vulvar, ¿no? En esta región vamos a encontrar el centro respiratorio vulvar. Bueno, de manera que estos se van a organizar para controlar la respiración. Empecemos con los de abajo, ¿sí? El centro respiratorio vulvar dorsal. ¿Qué pasa? Este es como el maestro de orquesta, ¿sí? El que está constantemente jugando inspiración, expiración, aunque preferentemente tiene una inclinación por la inspiración, ¿sí? Y obviamente está recibiendo aferencias de los nervios. Bien, ahora pasemos al centro respiratorio vulvar ventral. Este vendría a ser, entre comillas, el centro auxiliar, cuando en momentos de agitación, este es el que ayuda mediante mecanismos efectores que vamos a ver más después. Pero por ahora entendamos que este centro nos ayuda en la expiración, ¿sí? Asimismo tenemos al centro neumotáxico, ¿sí? Veámoslo a este centro como alguien rudo. ¿Por qué? Porque va a regular muchas cosas, entre ellos el volumen inspiratorio y la frecuencia respiratoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros cuando inspiramos, expiramos. Se crea una rampa, ¿verdad? Pongámosle en un eje de tiempo, ¿sí? No es temperatura, sí es tiempo. Y en un eje de cantidad, ¿verdad? Nosotros inspiramos cierta cantidad y botamos la expiración. Esto una respiración normal. Pero ¿qué pasa? Que cuando el centro neumotáxico interactúa, hace esto. No permite, ¿no?, que la respiración sea fluida, es decir, corta, ¿sí? Teniendo como resultado final la siguiente curva, ¿no? Más o menos, ¿sí? Pero muy rápido, muy rápido. Es decir, el centro neumotáxico no solo va a regular el volumen, sino también aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque está cortando constantemente la inspiración. Bien, el centro apnéustico, o por su griego, por sus voces griegas que significan una inspiración muy prolongada, ¿no?, excita el área inspiratoria, es decir, a que nosotros inspiremos constantemente. Obviamente esta es regulada por el núcleo dorsal, ¿sí?, que recordemos es el jefe de la orquesta. Finalmente tenemos a la corteza, que vendría a ser, digamos, la respiración voluntaria, ¿no? Tú estás caminando, ¿no?, y ves una chica bonita, ¿no?, y empiezas a respirar más rápido, ¿no? Esto es porque voluntariamente
aunque no necesariamente así, ¿no? O si yo quiero ahorita puedo respirar más rápido. Esta detección voluntaria está controlada por la corteza. Recordemos que está conectada, ¿no? El cerebro está acá, acá es el tronco, ¿sí? La porción anterior, que vendría a ser esta, acá están tus ojos, ¿no? Entonces esta región está conectada con esta, ¿sí? Y mediante esa nosotros podemos respirar e inspirar más rápido. Bien, a modo de conclusión, este video es un poco largo, pero vale la pena. Los centros respiratorios, ¿no? Son los responsables del patrón rítmico, ¿sí? Y sus eferencias más importantes son a través de los nervios frénicos, que no nos olvidemos que estos van a inervar ¿a quién? Al diafragma, y el diafragma es el principal músculo en la respiración, ventilación, ¿sí? Teóricamente podemos entender esto como ¿no? Dinámicamente para entenderlo. Bien, vayamos a un recreo, ¿sí? Para que no se aburran. Hemos visto entonces el control central. Hemos visto los centros vulvar, el centro vulvar anterior o ventral y posterior. Hemos visto también el centro apnéustico, ¿sí? Y el centro neumotáxico. Ahora vamos a ver a los sensores o quimiorreceptores, como ya habíamos visto, ¿sí? Bueno, continuemos. Sensores. Los sensores vendrían a ser estructuras o neuronas, llamémoslo así, aferentes, que van a dar la puerta aferente, es decir, encargados de transducir señales químicas mediante un potencial de acción, ¿sí? Y podemos dividirlos en dos tipos: centrales, ¿sí? Y periféricos. Bueno, pasemos a nivel central. ¿Qué sucede? Estos quimiorreceptores van a detectar cambios de pH, ¿sí? Dinámicamente la presión, también detectan presión, pero para entender mejor esto es que detectan pH. Pero ¿qué pasa? La sangre está ácida, ¿no? Pero esta no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Pero nosotros recordemos que sinónimo de acidez es CO2, ¿sí? Y el CO2 sí puede atravesar la barrera hematoencefálica. Recordemos que esta es mucho más soluble que el oxígeno. Además, el pH a nivel del líquido cefalorraquídeo es un poco más ácido. Entonces, si esta pasa adentro, se va a disociar en estas dos moléculas y, oh sorpresa, también es un hidrogeno, y le va a avisar a nivel central el grado de asicidad que hay en el organismo, de manera que esta le pueda permitir corregir o manipular. Si acá tenemos otra imagen donde está el vaso sanguíneo, tenemos a este que no puede ingresar, ¿verdad? Pero el CO2 sí puede, e inmediatamente se va a transformar en estas dos moléculas. ¿Sí? Fíjense que acá está el bulbo, el puente, ¿verdad? Y acá es el bulbo. Más o menos en las regiones laterales es donde se ubican estos quimiorreceptores. Bien, entonces estos se localizan cerca de la superficie ventral del bulbo y pues son muy sensibles a la presión parcial de CO2, ¿no? Más no a la presión de oxígeno sanguíneo. Bien, ahora vayamos a ver a los quimiorreceptores periféricos y quizá el punto más importante de esta exposición. A nivel de la bifurcación de la arteria carótida, ¿no? Cuando se divide en carótida interna y carótida externa. Bien, ya, para entender bien esto, acá es el corazón. El corazón lanza un gran vaso, ¿verdad? Este gran vaso se bifurca, ¿sí? Y a este nivel más o menos tenemos los senos carotídeos, ¿sí? Y a este nivel tenemos los cuerpos carotídeos, que van a ser los principales quimiorreceptores periféricos. Su ubicación es estratégica para detectar cambios de pH y más, ¿no? Y la presión parcial de oxígeno, etc. Bien, estos van a emitir señal a través del nervio glosofaríngeo. Bien, pasemos pues a uno de estos, ¿no? El cuerpo carotídeo, ¿sí? Está conformado por dos tipos celulares. Los de tipo 1, que vendrían a ser el reservorio de neurotransmisores, ¿no? Acá ya están listas los neurotransmisores que van a permitir la despolarización de membrana, pero tenemos otro tipo celular que va a estar ampliamente irrigada, ¿sí? Y va a sensar presiones. Acá les dejo un gráfico para interpretar, ¿no? Vemos como ante una disminución o a una presión arterial de 50, la respuesta máxima
A medida que esta presión aumenta, la respuesta también va a aumentar. Bien, debemos tener en cuenta de que estos sensores van a detectar oxígeno, pH, CO2. ¿Sí? Entonces, simplemente para resaltar, lo que más nos interesa es la hipoxemia arterial. ¿Cómo la detectamos? A través del cuerpo carotídeo. ¿Sí? Sin embargo, a diferencia de los quimiorreceptores centrales, los quimiorreceptores periféricos responden más rápidamente. Creo que estoy redundando ahí, pero no importa. Bien, también tenemos otros receptores que no quiero profundizar mucho en esta exposición. Tenemos receptores de estiramiento, ¿sí? A este nivel tenemos receptores de irritación, tenemos receptores J, ¿no? Que van a permitir una ventilación más rápida. Tenemos fibras C bronquiales, etcétera. También tenemos receptores en toda la vía aérea, ¿no? Nasales, nociceptivos, termorreceptores, varoreceptores, etcétera. Bien, ya para terminar, vayamos a lo que son los efectores. El ingrediente final de lo que vendría a ser la regulación respiratoria. Mencionamos que teníamos a los centros que van a controlar la respiración, ¿no? Y aquí los tenemos. En una inspiración, ¿no? Este va manejando. El centro apnéustico estimula al centro dorsal para que inspires, pero inmediatamente el centro neumotáxico la inhibe y empiezas a aspirar, ¿no? Si hay mucha inhibición, pues la frecuencia o la rampa va a ser cortita, ¿te acuerdas? Es decir, vamos a respirar más rápido, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo quiero expirar forzadamente? ¿No? Acá tenemos el núcleo ventral que nos va a ayudar mediante unos cuantos músculos a que nosotros podamos expirar forzadamente. ¿Qué quiero decir con esto? Hablas mucho, no te entiendo. Bueno, repite el video si no me entendiste. Sí, el núcleo ventral es como una ayuda simplemente. Sí, claro que también es importante. Sí, bueno, esto no es más de lo que acabo de decir. Y bueno, para terminar, y me parece muy importante mencionar esto, la respuesta ventilatoria al CO2. ¿Qué quiere decir? Que vemos como la presión de CO2, ¿sí? está aumentando, ¿sí? Y hay un punto óptimo, ¿verdad? Pero a medida que empieza a aumentarse exponencialmente, la ventilación también incrementa, ¿verdad? Es decir, si nosotros tenemos al oxígeno y al CO2, ¿no? Valores normales, o quizá los valores de oxígeno disminuyan y consecuentemente a eso los valores de CO2 aumenten, lo que va a ocurrir es una hiperventilación. Es decir, para que nosotros respiremos rápido va a depender de el CO2 que botemos. Es decir, si no estamos enfermos y sucede esto, es porque algo está pasando y el sistema respiratorio está permitiendo que esto funcione, ¿sí? Que hiperventilemos. En una asfixia, por ejemplo, no hay oxígeno, me estoy ahogando, me ahogo, ¿no? Entonces tu cuerpo va a intentar hiperventilar y botar todo el CO2 posible para que el oxígeno sea aprovechado. Esta respuesta es potenciada por la disminución de la presión arterial. Sí, no es más de lo que hablé. Bueno, acá tenemos otra pequeña curva, ¿sí? Donde simplemente no nos mareemos, hay que interpretarlo, ¿no? Donde si tenemos poco oxígeno, vamos a respirar más rápido, ¿no? Y empleamos el punto de corte en este gráfico a nivel de 60 milímetros de mercurio para decir si tenemos una insuficiencia respiratoria o no. Aunque generalmente esto se ve clínicamente, ¿no? Viene un paciente cianótico, todo morado ya, respirando. Bueno, y algunos extras, ¿no? Hay personas que tuvieron una enfermedad crónica y bueno, su organismo se acostumbró a niveles de CO2 muy elevados, ¿no? Y una ventilación normal, pero su sensorio está alterado, ¿sí? Y bueno, la moraleja en este caso es que debemos tener cuidado, al menos en esos pacientes o esas personas que presentan esta enfermedad, porque el control es completamente distinto, ¿no? No voy a hacer que se está ahogando, le falta oxígeno, y nosotros le damos oxígeno y podemos matarlo dándole oxígeno, porque esta persona tiene esta enfermedad, ¿no? Donde su organismo está respondiendo de otra manera.
Bueno, esta fue la bibliografía que usé. Esto es complementario a lo que ustedes tienen en el cuaderno. Les invito a que lean y puedan aprender y seguir aprendiendo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Les dejo con las preguntas.